YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro en León, Guanajuato, en una calle muy conocida por tener un montón de tiendas de instrumentos musicales. Aprovechando mi visita quería darles a ustedes algunos tips para comprar su primer guitarra eléctrica, porque yo sé que hay muchas dudas alrededor de este tema y hay infinitas posibilidades a la hora de comprar nuestra primer guitarra. Así que vamos a dar una vuelta a estas tiendas a ver qué nos encontramos. Bueno, pues aquí estoy en Paruno, Central de Música, ya con un chingo de guitarras eléctricas atrás de mí, también acústicas, como que no. Vamos a ver qué nos encontramos. Hay que tener 3 puntos a tomar en cuenta antes de comprar nuestra primer guitarra eléctrica. ¿Con qué presupuesto contamos? ¿Qué géneros nos gustaría tocar con nuestra guitarra? Y si la queremos nueva o usada. Personalmente prefiero nuevas, pero usadas de repente pues te puedes ahorrar unos pesos. Vamos a armar un caso hipotético. Tengo un presupuesto de 5,000 a 6,000 pesos mexicanos, que son algo así como $300. Y me gustaría mucho tocar canciones de rock y metal. Lo mero bueno, ¿verdad? Así que aprovecharé la visita a las tiendas para ver qué me encuentro. Veamos a ver qué sale. Como quiero tocar rock y metal y sé que muchos de ustedes se van a ir por esos géneros, les recomiendo mucho que consigan una guitarra con pastillas humbuckers. Algo como estas, como esas, como esas, como esas, como estas y no como estas. Estas son single coils y no les recomiendo mucho para metal pesado y distorsiones y todo eso. Me gustan más humbuckers para metal porque estas nos dan una mejor respuesta en salida a la hora de meter distorsiones y todo eso. Aunque de repente hay guitarras que combinan ambas opciones, como esta que tiene humbuckers y single coils. En este caso les recomiendo que la humbucker siempre esté en el puente, ya que esa es la que nos va a dar la distorsión y estas las vamos a usar más para melodías, solos, leads y todo eso. Otro ejemplo de humbucker con single sería algo así. Esto es totalmente válido si quieres tocar rock y metal, o esta que tiene un color muy raro, o la clásica opción de doble humbucker. Otro tip que les puedo dar es que su primera guitarra no tenga Floyd Rose, algo como esto, ya que este tipo de puentes son para gente que tiene un poco más de experiencia y si no lo sabes mover bien son una pesadilla. De verdad es súper difícil afinarlos y todo eso si no les sabes mover. Incluso yo batallo un poquito con estos puentes. Así que les recomiendo más irse por algo como esto, un puente fijo. Aquí hay otro ejemplo, incluso algo con trémolo. Estos son súper fácil de afinar y calibrar y todo eso. De verdad no tendrías problemas con ninguno de este estilo. O un tunomatic como este. Así que de preferencia evita los Floyd Rose si va a ser tu primera guitarra. Es un consejo que yo te doy. Vamos a hablar de marcas. ¿De verdad importa tanto tener una Gibson, una Fender o algo así súper conocido? Realmente no tanto. Hay marcas que hacen muy bien su trabajo, tienen buenos precios, pero no son tan populares. Por ejemplo, Cort hace unas guitarras extraordinarias y la verdad que están súper baratas para lo que son. Por ejemplo, esta belleza, ve nada más, 5,800, está baratísima. Es una Cort, está muy buena. Pero también hay casos de marcas de guitarras que son desconocidas y que pues sus materiales están un poco más de baja gama, como yo creo que esta Mars. Pero ya saben, todo es cuestión de presupuestos, así que no se apuren por eso. Por ejemplo, la extinta marca Morgan era una cochinada, es así, los materiales horribles. Yo tuve una que se parecía a la de Dimebag Darrell y guácala de pollo, nunca vuelvo a comprar una de esa marca. La ventaja que nos dan las marcas es que ya sabemos que tienen un estatus de calidad y ese nos va a proteger a la hora de comprar un instrumento. Ya sabemos que es algo bueno. Algunas marcas que puedo recomendar para guitarras son estas y las voy a leer porque son varias: Cort, Epiphone, Charvel, Jackson, Squier, Fender, Ibanez, Becerrich, Schecter, LTD, Solar, Legator, etc. Y ahora otra cuestión: ¿por cuál modelo de guitarra me iré? Stratocaster, Les Paul, Mustang, Starcaster, Telecaster, Jazzmaster, SG, de corazón, mariposa, huecas, etcétera, etcétera. La decisión de qué modelo será es totalmente tuya, la verdad que no hay ningún modelo mejor que otro. Las diferencias en cuestión de sonido, nomás basados por el modelo de la guitarra, son muy pocas, a menos que sea de hueco a algo sólido, porque ahí pues sí ya se nota más. Yo te recomiendo que el modelo que tú elijas sea alguno que te llame mucho la atención, que te cause esa sensación de querer estar tocando todo el rato, ya que si tocas mucho tu primer guitarra, pues obviamente vas a mejorar más y más muy rápido. Quizá tu primer guitarra es muy bonita, pero te resulta algo incómoda, eso no te preocupes, más adelante ya con la experiencia que vayas a
agarrando, vas a poder saber qué comprar, en qué materiales fijarte, en qué componentes fijarte, todo eso. Así que no te preocupes, tu primer guitarra tiene que ser algo que te guste a ti y solo a ti. Ya tu segunda o tercer guitarra van a ser guitarras joyitas, minches, chuladas, la neta. No es necesario gastar los miles y los miles en tu primer guitarra, porque seamos honestos, hay muchísima gente que quiere empezar a tocar guitarra y se compra la más cara posible y al final la dejan y pues ahí quedó tu inversión varada. Pues eso no está chido. No es necesario gastar tanto para tener una buena guitarra. Como te digo, mejor elige algo que te guste a ti y que te genere esas ganas de querer estar tocando todo el tiempo. Y ahora el momento que todos esperaban. ¿Qué guitarras vi el día de hoy que me compraría yo como mi primer guitarra eléctrica? El día de hoy, basados en mi presupuesto ficticio de 5,000, 6,000 pesos y lo que quiero tocar, las opciones que encontré fueron estas. Esta guitarra me encantó, Squier Defender Jazzmaster, la verdad que está increíble. Me recuerda mucho a la que usa Jim Roth de Slipknot, de hecho es el mismo modelo. Me gusta que tenga su par de humbuckers, el diseño, me gusta todo, la verdad, y el precio está excelente, creo, a ver, 4,600 pesitos. Me encantó, yo sí me lo compraría definitivamente como primer guitarra y creo que me duraría por mucho tiempo. Es más, de hecho, aunque no sea mi primer guitarra, creo que me la voy a comprar a huevo. Como segunda opción me gustó muchísimo también en esta tienda esta Cort, está increíble, igual doble humbucker, un modelo muy parecido a la Schecter, se ve bastante bien hecha, 5,800 pesitos esta y creo que tiene coil tap, órale, esto no lo sabía, chéquense, papá. Para hacer single coils, las humbuckers, eso está increíble, entonces es más versátil de lo que imaginé. Este también me gustó muchísimo y 5,800 pesos, pues la verdad está a buen precio. Y este estaría un poquito fuera de mi presupuesto de 5,000, 6,000 pesos, pero sin duda también la compraría. 8,700 pesos, una Ibanez RG, está hermosísima, esta sí ya es un nivel más arribita y incluso mi hermano la quiere comprar, mi hermano menor, así que esta también está increíble. Si tienen un poquito más, les recomendaría una de estas. ¿Y ahora qué? ¿Te sientes listo para comprar tu próxima guitarra? Coméntame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu primer guitarra o incluso cuál te gustaría comprar. Voy a leer esos comentarios con mucha emoción. Y otra cosa, díganme, ¿les gustaría ver un video sobre consejos para comprar también tu primer amplificador, tus primeros pedales, tu primer bajo y todo eso? Pues deja tu like, suscríbete al canal y entre más apoyo vea, más rápido voy a subir estos videos. Muchísimas gracias a Paruno Central de Música aquí en León, Guanajuato por dejarme estar grabando en sus instalaciones, son muy amables. Ya saben que sí, yo soy Eddie Warway y nos vemos a la próxima. ¡Chao!